Luis, mi querido, Hola, hola. todo muy bien, gracias a Dios. ¿Y tú? Todo tranquilo, siguiendo el proceso, a ver. A ver cómo terminamos, ¿eh? Sí, Yo lo claro. que sé es que será muy bien. Yo creo que sí, que estamos caminando, estamos avanzando y naturalmente estamos en medio de una circunstancia difícil que nos la pone un poco más difícil. La carga ha crecido en la medida en que nos están impactando los, vamos a decir que los resultados de la Sí. crisis internacional, que tiene que ver naturalmente no solamente con los efectos de la pandemia, Sí. que tuvo una secuela que evidentemente nos afectaron en aspectos que van más allá del tema de la salud y de la economía, sino también por el problema de la guerra de Ucrania y Rusia. ¿Sabe que perdóname, Luis, porque te voy a interrumpir? Sé que tú venías ya ahí con algunos datos importantes. Escucho ese panorama que tú ves, pero por suerte me alegra mucho que hemos podido aprovechar esa condición y avanzar en los temas que pueden favorecer a República Dominicana, porque precisamente hoy escuchaba del avance en el proceso de lograr que República Dominicana se convierta en un host logístico de la región, y al parecer esos temas han podido como avanzar un poco en eso. Sabía que dentro de esa situación hay cosas positivas que se han podido lograr en eso, Luis. Yo no sé si ese ha sido el propósito, si se ha trazado como parte de una estrategia, pero no hay duda que la República Dominicana está protagonizando una suerte de ejercicio de resiliencia. Sí. Aprovechar O sea, la dificultad para lograr nuestro otras. país está Sí, haciendo un ejercicio de resiliencia, sí, sí. porque en medio de todas estas dificultades, y todos sabemos que la resiliencia se caracteriza por el hecho de uno convertir una dificultad notable, Sí. una crisis, un duelo grande, en una oportunidad para crecer y avanzar. Y cuando nosotros examinamos, por ejemplo, los datos que tienen que ver con la respuesta que ha dado el país a estas dificultades, nos encontramos que prácticamente Sí, sí, sí. estamos avanzando en todos los campos. Sí, 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 sí. Por ejemplo, mientras en la mayoría de los países del mundo Sí. todavía no se recupera el nivel de empleo anterior a la pandemia, la República Dominicana desde el año 2021 había recuperado Sí. con una cifra de por lo menos 53.000 empleos por encima del año prepandemia, es decir, del 2019. Pero resulta que también desde el principio del 2022, apenas un año y tanto después de la parte gruesa de la pandemia, Sí, sí, nosotros habíamos recuperado el turismo con perspectiva, naturalmente, de superar todas las cifras anteriores a la sí, pandemia. sí, sí, claro. Y entonces también las inversiones han crecido por encima de los niveles que se habían registrado prepandemia. Claro. Y lo mismo pasa con las zonas francas, es decir, el nivel de inversiones y de crecimiento del sector zona franca también ha superado la situación previa a la pandemia Sí, sí. del 2020. Y en muchos otros aspectos. No, Es decir, te puedo enumerar uno ahí que por eso te quise citar, porque precisamente en la mañana del día de hoy, en el encuentro que realiza la Cámara Americana de Comercio, precisamente el director general de aduana, Eduardo San Lobatón, hablaba de lo que es la colaboración que existe entre la Cámara Americana de Comercio y la Dirección General de Aduana para lo que es estrategia, el plan de acción, para lograr que República Dominicana siga desarrollando y pueda convertirse en lo que es un hub logístico de clase mundial. Por eso es que te lo cité, porque como me entraste con el tema de la guerra y esas cosas, y digo, pero wow, qué interesante, poder aprovechar una situación, como tú has dicho, de lo que vive el mundo, y poder nosotros lograr eso, que yo sé que eso va a ser un punto súper importante, porque se desarrollarán diferentes sectores. Fíjate cómo escuché tú mencionando la zona franca, que también se ha puesto de moda República Dominicana como un punto atractivo para la instalación de parques de zona franca, ¿sabías? sí. En base a todo eso que tú has mencionado en ese sentido, que creo que es súper interesante, Luis. Bueno, precisamente ayer escuchaba una entrevista en otro medio de televisión
donde un empresario, piloto y experto en el sector aeronáutico planteaba que la aviación dominicana está en su mejor momento. Sí. Oye, eso, ¿eh? Sí. No es que no hemos recuperado, es que está en el mejor momento, inclusive desde el primer instante en que la República Dominicana entró a la categoría 1. Estamos hablando del año 2006. Es decir, ¿y por qué lo decía? Bueno, porque nunca la República Dominicana había recibido tantas inversiones en el sector de la aviación civil y comercial. Sí. Y además, ya la República Dominicana puso en marcha, se acaba de aprobar el inicio de las operaciones formales de una importante línea aérea de factura nacional. El producto de una alianza entre inversionistas dominicanos e inversionistas extranjeros, pero es una línea que representa a la República Dominicana, que va a mostrar la bandera dominicana y que va a cubrir prácticamente 43 nuevos destinos, incluyendo 24 destinos donde hay una presencia importante de la comunidad dominicana en el exterior. De manera que cuando tú examinas el efecto de ese proceso de resiliencia que se dan en todos los campos y específicamente en el caso de la aviación comercial, nos encontramos que son cosas que están pasando y mejorando la situación previa a la crisis que hemos estado viviendo en estos últimos 2 años. De manera que ciertamente tenemos razones, como tú observabas, para sentir que a pesar de las dificultades, estamos convirtiendo la crisis en una oportunidad para avanzar. Claro que sí, totalmente. Hablamos de Arayet, ¿sería? De Arayet, sí. Arayet, evidentemente. Pero hay otras 11 líneas que están en proceso de certificación en diferentes fases. Es decir, que podrían entrar en servicio autorizado, aunque algunas ya están operando de acuerdo a un protocolo especial establecido por el Instituto Dominicano de Aviación Civil, IDAC. Es decir, nunca como ahora la República Dominicana había tenido una oferta de inversión y de emprendimiento en el ámbito de la aviación civil. De manera que eso, sin duda alguna, es bueno y muestra que la República Dominicana, en lugar de postrarse y de lamentar y ponerse la mano en la cabeza frente a todas estas dificultades, como está pasando con muchos otros países, bueno, pues lo que ha hecho realmente es dar la cara frente al problema y probablemente generar una situación inclusive que supera el estatus que teníamos antes de que entráramos en este hoyo negro que en principio era lo que parecía. Luis, pudiéramos decir, me escribe un televidente que nos sigue en los Estados Unidos, por fin se va a terminar que esas líneas de matrícula norteamericana hagan lo que quieran con los pasajeros, ¿eh? Bueno, eso es muy importante. Imagínate, la República Dominicana tiene presencia como comunidad en el exterior en muchísimas ciudades de Estados Unidos. Y prácticamente los servicios se limitaban a 2 grandes ciudades, que son Nueva York y la Florida, ciudades de la Florida, Miami, Fort Lauderdale, etcétera. Pero había muchísima gente, por ejemplo, que viviendo en Atlanta, que viviendo en Chicago, tenía que viajar desde cualquiera de esas ciudades a Nueva York. Entonces eso implicaba, lógicamente, un costo elevadísimo de los pasajes que debían pagar. Y ahora esas líneas van a viajar 24 destinos étnicos, como se le llama, a aquellos lugares donde hay una representación importante de una comunidad. Van a viajar de manera directa a los aeropuertos de la República Dominicana. Qué interesante. Eso, sin duda alguna, debe ser una gran noticia y es importante, lógicamente, que el liderazgo de la comunidad dominicana, principalmente en Estados Unidos, esté atenta e informada de lo que eso va a representar. Y todavía más importante, en esa línea que tú mencionaste, que es la Arayet, va a operar el modelo low cost, es decir, bajo costo. Eso va a implicar una sustancial reducción
de precio. Quizás no tenga todas las comunidades, todo el confort, todos los extras que tienen otras líneas estándar, pero sin duda alguna eso probablemente va a representar un importante alivio para los bolsillos de los dominicanos que residen principalmente en Estados Unidos. Definitivamente eso es bueno y hay que recordar un dato importante. Mientras tú viajas de Madrid a Santo Domingo, a Punta Cana, a Puerto Plata, en un trayecto de aproximadamente 8 horas, tú viajas de cualquier destino de Estados Unidos en 2 horas y media, en 3 horas o en 3 horas y media. Eso es un paseo prácticamente. Eso es así. Luis, hacemos una pausa Sí. para venir con los temas que tenemos pendientes. Se acabó el maltratar a los dominicanos. Venimos de inmediato. En breve regresamos con más contenido de Teledebate, El Legado. Luis José, nos quedamos solamente en la línea aérea y en lo que esto significa, pero cuéntame, hermano, ¿qué más tenemos por ahí? No, hay que seguir aterrizando, naturalmente. Sí. Hay que volar bajito. En este caso hay que descender a la situación del transporte en la República Dominicana a propósito del anuncio hecho por el INTAN, el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre, que informa que a partir del 15 de julio comenzará la fiscalización de los usuarios que no se han registrado, Muy bien. que no han cumplido el proceso de registro de motocicletas de acuerdo a la ley 63-17 de movilidad, transporte terrestre, tránsito y seguridad vial de la República Dominicana. Lo que se anuncia con esta advertencia o este anuncio del Intran es que la medida busca regular el uso de ese tipo de vehículos en las vías públicas del país y que será efectiva en las provincias donde haya concluido el proceso este 15 de julio, tales como Santo Domingo, Santiago, San Cristóbal, Peravia, San Pedro de Macorís y Duarte. Atención a los motoristas. Igualmente Atención. Atomayor, La Romana, La Altagracia, Monseñor Noel, Monteplata, Hermana Mirabal, Espaillá, El Ceibo, Valverde, Montecristi y Elías Piña. Bueno, ese es el anuncio que hace el Intran, Sí. pero el mismo Intran en su información, en su declaración, reconoce que hasta la fecha, en un proceso que se inició en el mes de junio del año 2021, es decir, hace ya un año, todavía apenas se ha registrado solo 555,000 motocicletas de 2.8 millones. Eso es prácticamente, cerca de un 20%. Sí. Entonces eso plantea una situación. Si eso implica que a las personas que no se han registrado se le va a perseguir y a multar, yo creo que las autoridades tienen que repensar seriamente esa medida, porque hay que saber que este país naturalmente ha sido golpeado duramente por una serie de circunstancias. Primero la pandemia, con todas sus consecuencias, que no solamente era de tipo sanitario, también se dio una situación de confinamiento, de estrés social en todos los sentidos, también de crisis económica. La gente tenía que depender en muchos casos de una ayuda que le otorgaba el gobierno. Pero esa era una ayuda que implicaba prácticamente vamos a decir que un soporte primario frente a las necesidades. Luis, pero de los ciudadanos. ha sido mucho tiempo para registrar. Sí, eso es verdad, pero sea cual sea la razón, si el 80% no se ha registrado todavía, algo tiene que estar pasando. No, pero yo te digo ahora breve, hermano. A ver. El 80% de las motocicletas que circulan en la vía de nuestra República Dominicana, un gran número son muchachos jóvenes con menos de 18 y 20 años, que no le importa registrarse o no. Otra gran cantidad de esas motocicletas se dedican a labores muchas veces que trabajan como motoconchos dentro del barrio, que solamente se mueven en ese perímetro,
Otra gran parte de esa motocicleta la toman fiat, terminan luego no pagándola, la desarman, le cambian el chasis, hacen un asunto y andan con ella sin papeles. Otra gran parte de esa motocicleta, ¿sabe qué pasa, Luis José Chávez? Lo que todos conocemos que se da. Yo la compré y ahorita voy y se la traspaso a otro y yo que la termine de pagar, no me importa el registro ni nada de Tal eso. vez más que el no me importa, vamos a decir que esas son prácticas que han venido ocurriendo durante mucho tiempo, muchas décadas, y la gente realmente tiende a acomodarse en su zona de confort. Sí. Regirse por la ley del mínimo esfuerzo. Ya se sabe que hay una autoridad comprometida a hacer cumplir la nueva ley del transporte en la República Dominicana. Ya se sabe. Y se ha iniciado el proceso. Pero una práctica que no fue controlada durante décadas y décadas, intentar resolverlo en apenas un año, bueno, tú dirás, bueno, pero hace un año que se inició la aplicación de ese aspecto de la ley. Pero cuidado, porque ese es precisamente el blanco de público afectado por esa medida, es el sector más carenciado de la población dominicana. Claro. ¿Tú entiendes? Sí. Es decir, es un segmento importante del mapa de la pobreza en nuestro país. Y en consecuencia hay que tomar en cuenta eso. Creo que las autoridades del Intran, independientemente de que no es lo que se recomienda ni lo que la gente apoya, porque ya hay una tendencia a que la mayoría de los ciudadanos realmente también sancionemos moralmente a los ciudadanos irresponsables. Pero, la verdad es que si ese fuera el problema, si ese fuera el único problema, entonces uno diría, bueno, vamos a resolverlo de una vez y para todas, pero hay otros problemas en el país que están pendientes y con un abordaje muy serio y yo diría que muy eficiente por parte del gobierno. Pero sí, ahí está el problema eléctrico de la República Dominicana. O sea, como consecuencia precisamente del incremento del costo de los commodities, de los insumos, de las materias primas y de todo lo importado desde el exterior, bueno, pues resulta que la inflación ha venido creciendo, todo se ha encarecido, la comida, todo se ha encarecido, a pesar de los ingentes esfuerzos que ha hecho el gobierno para mitigar el impacto de la inflación de origen internacional. Pero no ha podido cubrirlo todo, ni evitarlo todo. En consecuencia, yo creo que hay que, como decía el doctor José Francisco Peña Gómez, intentar por lo menos clavar el clavo sin rajar la tabla. Y ya sabemos, ¿tú sabes cuántos días tiene Ecuador con la población más pobre sublevada en las calles? Sí. Más de 2 semanas. Más de 2 semanas. ¿Y qué implicó para Colombia y su actual presidente y saliente presidente Iván Duque la aplicación de una nueva reforma fiscal que dicen que es la mejor que se ha aplicado en América Latina? Sí. Bueno, eso le costó mucho a Iván Duque y eso generó una respuesta social, una sublevación social, oye, que le abrió las puertas precisamente para que un dirigente de la izquierda, sí, que nunca había llegado al poder, tuviera la oportunidad de hacerlo con ese caldo de cultivo que representó precisamente esa situación. De manera que yo digo, bien, apliquemos la ley, pero en esta coyuntura, señores, hay que tener cuidado cuánto apretamos la tuerca. Hay que tener mucho cuidado. Luis, vamos a dejarlo hasta ahí porque el tiempo se agotó, pero creo que debemos de profundizar en ese tema, porque dentro de eso que tú has establecido, el cuidado y demás, pero es que wow, es que es un sector. Mira, Luis, yo tengo mis reservas con los motos. Mira, es que yo te voy a decir una cosa, yo veo a la policía cayéndole atrás a todo el mundo, haciendo redadas, metiendo motocicletas en patanas. Óyeme, estamos hablando de 2.8 millones de motocicletas. Ponle cuántos ciudadanos, cuántas personas tú le pones
por esa cantidad de motocicletas. Porque hay personas que tienen 2 motocicletas, pero posiblemente estemos hablando de 1 millón. De 2.500.000 ciudadanos afectados, impactados, que van a salir a perseguir. Lógicamente ya hay 555.000 ya Sí. que se han registrado, pero falta una gran cantidad y no van a perseguir solo a los que no se han registrado. Todos son sospechosos y habrán redadas y habrá una persecución que tú sabes y nuestras autoridades policiales específicamente no son precisamente los más hábiles para administrar situaciones como esa, donde confluye no solamente una conducta irresponsable del ciudadano, sino también la miseria, la pobreza y una cultura, vamos a decir que de precario ejercicio de ciudadanía que no ayuda mucho. Eso es así. Luis, hacemos la pausa para venir ya a conversar con Lenín Francisco. Interesantes temas, como siempre. Cómo avanzan los temas de solicitud de visa, de paseo y demás en Estados Unidos, pero también conocer un poco cómo anda Europa. Hermano, nos vemos en la próxima. Sí, señor.